Antonio Cafiero, Militancia sin tiempo, mi vida en el peronismo, ¿no? Uno de los últimos libros que escribió Cafiero, porque había escrito otros previos, ¿no? Campañas electorales o en diversos momentos de su vida política, una vida política muy extensa, ¿no? La de Cafiero, figura clave, ¿no? Una buena biografía de Cafiero sería interesante, ¿no? Sería interesante porque la vida de Cafiero va desde el origen de él en grupos universitarios. Él estaba inicialmente ligado a un grupo nacionalista y que se suma al peronismo, ¿no? O sea, ya en el año 43 estamos hablando, ¿no? Estaba cercano a Diego Molinari, un historiador revisionista, intelectual, que era un político más bien, en un momento había estado más vinculado al radicalismo, ¿no? Después adoptó una postura más nacionalista, revisionista, no le tengo bien el pedigrí, pero tenía un poco esta característica. Un personaje, tuvo muchos personajes en la historia argentina. Cafiero era un joven en ese momento y a través de Molinari se sumaron al peronismo en una uva y en un activismo estudiantil universitario que era más bien contrario, ¿no? al naciente peronismo, a que veían más como una expresión de las fuerzas del eje derrotadas en la Segunda Guerra, ¿no? Hasta, bueno, fue ministro de Economía de Perón, ministro más joven de Perón. Entró en conflicto con Gómez Morales, porque él lo acusaba de liberal a Gómez Morales. Después, bueno, fue preso en la Resistencia, se ligó a Bandor, ¿no? Formó parte de sectores neoperonistas de la política, ¿no? Y después fue una figura relevante en los equipos técnicos previos al regreso de Perón en los 70, donde quedó mal parado Cafiero porque hizo una reunión con Lanuse, ahí medio, bueno, quedó mal parado frente a Perón, y por eso terminó Cafiero en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ¿no? Gómez Morales fue al Banco Central, Gelbar fue de ministro de Economía, o sea, le dieron un cargo menor, ¿no? Cafiero era uno de los principales economistas del peronismo, además de político, ¿no? No tenía perfil netamente técnico, pero, digamos, después fue interventor a Mendoza, si no me equivoco, en el tema de las intervenciones de las provincias en el conflicto con la izquierda peronista, con Montonero, ¿no? Pues bueno, estuvo preso Cafiero en la dictadura, en el barco ese que estuvo Isabel. Creo que estuvo varios años preso. Después, bueno, fue figura clave de la renovación peronista en los años 80. Perdió con Menem, que fue asesor de Cafiero. Me contó que alguna vez lo puse en una nota de esas que escribí para perfil, creo, que dice, que dijo, como que este asesor le dijo, como si no se estaban yendo muy a la derecha, ¿no? Con toda la política liberal de Menem. Y Cafiero le dijo que, bueno, como, bueno, eran vientos internacionales, ¿no? Que tenía que ver con el consenso de Washington. Y dijo, el error de Menem fue que con el neoliberalismo había que ponerse de novio y él se casó. Fue la respuesta de Cafiero. Después, bueno, con Cristina tuvo alguna tensión, creo, ¿no? Ya era grande Cafiero, ¿no? Es una frase curiosa, creo que en la interna Menem Duhalde, una vez un periodista le dice
le dijo como que estaba muy picante la interna. ¿Hubo algún muerto? Le dice Cafiero. Ese era el parámetro, ¿no? En la historia del peronismo. Claro, porque Cafiero había vivido épocas mucho más pesadas, ¿no? Y después con Cristina se hacía comentarios sobre el tema de que Cafiero había impulsado el busto para Perón y en ese se dice que Cristina dijo que a ese viejo de mierda, en referencia a Perón, no le iba a homenajear, ¿no? Que fue el busto, me parece, el que terminó inaugurando Macri, ¿no? Bueno, en fin, realmente es una... Bueno, ha cruzado la historia del peronismo y de la Argentina, Cafiero, ¿no? Bueno, me olvidé también, cuestión muy importante, cuando él va al balcón con Alfonsín, ¿no? A bancarlo frente a los levantamientos carapintadas, también un gesto, bueno, muy importante, ¿no? Cafiero fue un hombre democrático, indudablemente, ¿no? Por lo menos a partir de los 80, ¿no? Digo, porque antes, bueno, la política argentina tenía otras reglas en general, ¿no? Había otras concepciones. Pero bueno, yo leí las partes, tengo más subrayadas las partes que referían a los periodos que investigué yo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, Rucci llegó a la Secretaría General de la CGT llevado por el bandorismo, pero luego se abrió. Fue su decisión personal y estrategia acá. Yo soy únicamente hombre de Juan Domingo Perón, decía Rucci. Y me convocó a mí a su lado, me convirtió en su asesor directo y fuimos amigos. Muchas de las solicitadas y comunicados que sacaban en aquel momento la CGT fueron redactadas por mí a pedido de Rucci. El delegado de Lanús era Ezequiel Martínez, que en el 73 fue candidato oficialista. Se mencionó, montada sobre el llamado Gran Acuerdo Nacional, la candidatura de Lanús a presidente. Recuerdo que me la propusieron Mariano Grondona, Bruno Quijano, Juan Ramón Aguirre Lanari, Alberto Rodríguez Galán y el embajador Carlos Muñiz en una cena. Yo les dije que en eso yo nada podía decidir, que eso lo tenían que plantear a Perón, porque Perón era el dueño de los votos. Recuerdo también que de esas reuniones participaban, además de Ezequiel Martínez y Rucci, Lorenzo Miguel, Fernando Donaire, Juan Rachini, Zeta, Carlos Gallo, Gómez Morales y Turbe. Nosotros siempre decíamos lo mismo, ojo, si no lo bendice Perón, no hay acuerdo que valga. Cámpora me convocó junto con Pedro Bonani para que formáramos el Consejo de Planificación Peronista con la finalidad de elaborar los programas de gobierno con que el justicialismo iba a afrontar las elecciones que se aproximaban. Había entonces otros organismos político-técnicos que aportaron lo suyo a esta área, como los de Julián Licastro y Rolando García. Por su parte, Gelbar me propuso viajar a Madrid llevando las bases de un acuerdo nacional y me adelantó que él propondría mi candidatura. Que había formado el Consejo de Planificación en rigor había sido Leopoldo Frenkel, ¿no? Que era un joven abogado marplatense. Yo hice mi tesis de maestría sobre ese tema, así que lo conozco muy bien, ¿no? Pero algunos viejos peronistas los integraba el Consejo de Planificación, que tuvo una designación en el organigrama oficial del peronismo, porque los otros no estaban oficialmente incorporados a la estructura del partido, digamos, ¿no? El de Consejo de Planificación de Frenkel sí. Y Cámpora convocó a muchos exministros peronistas, ¿no? Pero no es que ellos conformaron, ¿no? El Consejo de Planificación ya estaba conformado y tenía otras áreas, además. Esta era el área de los economistas. Pero bueno, esa es la... Por ahí refleja un poco cierta característica de Cafiero, ¿no?
Eh, bueno, también era una figura muy importante en el peronismo, ¿no? Entonces quizás hay que ver qué pasó ahí, ¿no? Quizás no le quería dar tanta entidad a Frenkel y a otros jóvenes que estaban ahí, que eran jóvenes, ¿no? Muchas internas, ¿no? También entre los políticos, muchas internas. El general Anuse falleció el 26 de agosto de 1996. No está en condiciones de defenderse, pero el que esto escribe lo acusa ante la historia de haber sido uno de los máximos responsables de la tragedia que el país vivió durante la segunda mitad del siglo XX. Desleal hacia las tradiciones de su profesión militar, fue el único jefe del regimiento de granaderos a cargo de la custodia del presidente de la nación que se plegó a un golpe militar en su contra. Golpista nato, estuvo en las conspiraciones para derrocar el gobierno constitucional de Perón y participó activamente en la Revolución de septiembre de 1951. Apoyó el derrocamiento del jefe de la Libertadora, general Lonardi, y el desplazamiento de dos presidentes militares, Onganía y Levington, dando la impresión de que se consideraba a sí mismo el único militar apto para esas funciones. Toda su actividad estuvo guiada por su máxima ambición, convertirse en un líder popular, aclamado por las multitudes y llegar así a la presidencia de la nación. Envidiaba la suerte de Perón y soñaba repetir su trayectoria, pero se retiró del gobierno abucheado por la gente y sin que se cumpliera ninguno de sus malos augurios. Mientras tanto, el que esto escribe le esperaban todavía días de lucha y de triunfo. Contra todos mis supuestos, Perón estaba totalmente informado de mi reunión con Lanuse. El primero en decírmelo fue un gran compañero y amigo, Carlos Gallo, dirigente gremial de Foetra, quien le había informado a través de un fax a Madrid, y así lo atestiguó también el Chango Funes, en Perón y la Guerra Sucia, un libro interesante. Luego me lo informaron, entre otros, Juan Manuel Abal Medina, que lo recordó con detalle. Ahí se produce un episodio complicado, decía Abal Medina, ¿no? Que es la reunión de Antonio con Lanuse. Antonio habló conmigo antes y yo se lo comenté al general, pero le llenaron la cabeza. Cuando llega a Buenos Aires, yo se lo reitero, general, Antonio fue a ver a Lanuse con la autorización nuestra. O sea, quería decir con la autorización suya. Sí, pero estas cosas hay que hacerlas con más cuidado. Si el otro es el presidente y maneja los diarios y lo quiere publicar, lo publica, le dijo Perón. ¿Cómo se hace para hacerlo con más cuidado? Después atenuó mucho. Antonio hizo una carta dirigida al general, de la cual íbamos a ser portadores Lorenzo, Rucci y yo. Es una carta extraviada porque no la entregamos. No sé si se la quedó Lorenzo Miguel. Fuimos los tres a hablar con el general, y como se presentó la conversación, hubiera sido una presión demasiado fuerte a favor de la candidatura de Antonio. Lo habría tomado así el general, nos miramos y ahí quedó. Porque de hecho Perón tenía decidido que fuera Cámpora. La verdad, claro, porque en el 73 el candidato más del fin del 72-73, candidato más proclive a la línea sindical era sin duda Cafiero, ¿no? Pero Perón eligió un Cámpora un poco en el... Bueno, venía siendo su delegado y en la línea de la campaña de Lucha y Vuelve, con un fuerte protagonismo de los jóvenes y del montonerismo. Porque de hecho Perón tenía decidido que fuera Cámpora. La verdad es que Perón tenía decidido ser él. Después vino todo lo que vino, pero de una u otra manera iba a haber elecciones de nuevo. Entonces la lógica era Cámpora, que era su delegado. No era un presidente para 5 o 6 años, era un puente y la lógica era su delegado. Esto Antonio lo entendía perfectamente bien, no ha sido otro ex ministro de Perón. Pero lamentablemente mis relaciones con Perón se resintieron. Pese a los esfuerzos de Rucci y Abal Medina, me costaba trabajo visitarlo en su casa de Gaspar Campo, en Vicente Lompe, y no me pedía opinión alguna, dice Cafiero, ¿no? Y Perón, cuando les bajaba el pulgar a alguno, era bravo Perón como líder, ¿no?
Bueno, todos tenían sus cosas. Es el poder, ¿no? Es el tema. En marzo del 45, después de la declaración de guerra al Eje, participé de una manifestación nacionalista junto con Arturo Jaureche y me detuvieron. Ella la lideró la Alianza de Libertadores Nacionalistas. Salimos a la calle gritando "Patria sí, colonia no". De allí fui a dar a prisión en Villa Devoto y pasé mis primeros días de cárcel. La nuestra no era una actitud pro-nazi porque Alemania ya estaba derrotada. Era una actitud de defensa de la dignidad argentina que creíamos avasallada por una guerra declarada en el momento en que virtualmente se había terminado el conflicto bélico. Hay unas fotos, portada del New York Times, ¿no? Alfonsín y Cafiero al lado. Portada del New York Times, 30 de abril de 1987, Antonio junto a Raúl Alfonsín en el balcón de la Casa Rosada, luego del levantamiento de los Carapintada en la Semana Santa de 1987. Bueno, y fue gobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿no?